Bueno, entonces, buenos días a todos. Seguimos con este curso de Performance en sitios web. Yo soy el ingeniero Juan Cheín, ahí está mi web para que se contacten. Cualquier consulta o me lo dejan abajo en los comentarios y se arman los debates o les contesto. Entonces en esta entrega, buscando siempre la performance como siempre de las páginas web, vamos a ver en qué lugar y por qué hay que colocar los scripts. Y los scripts me refiero a lo que son todo lo que es el código de JavaScript. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un procesamiento secuencial de la página web. Cuando se genera el DOM, el Document Object Model, el browser lo que hace es leer de manera secuencial cómo están puestos y en orden, digamos, un paso a paso que lee el, el browser. Y si nosotros colocamos un código en la parte superior, el browser va a leer ese código en la parte superior. Si lo colocamos en la parte inferior, lo va a leer después de todo lo que está arriba en la parte superior. Entonces un script en la parte superior dice puede retrasar la página, la carga de la página. Y acá donde tenemos un problema, porque si nosotros colocamos scripts, ya sea en el mismo documento o viene de un CDN, lo que se hace es que la página se puede retrasar, lo cual le da una mala experiencia al usuario. Y no tenemos muchas veces la interacción esta con el usuario de que ya puede, por ejemplo, chequear, ya vamos a ver más adelante lo que se llama el efecto de la página en blanco, que el usuario ve la página en blanco y queda como en estado de pendiente cargando, y esto es digamos, es molesto para el usuario. Y es posible que nuestro usuario simplemente cierre el browser y abandone nuestra página web, que es lo que no queremos. Entonces esto hay una renderización progresiva. Para que no se bloquee la renderización, lo que se hace es poner los scripts en la parte final del documento. Esto genera, digamos, por ejemplo, que la página web ya pueda tener y dar una retroalimentación al usuario y al cliente que está ingresando a nuestra web. Entonces lo que va a ver el cliente es, mientras se carga el DOM, o sea, el browser lo carga el DOM, ya va a empezar a ver imágenes, va a empezar a ver estilo. Entonces el usuario se va a quedar en nuestra web esperando que se genere todo el documento. Y finalmente, si nosotros ponemos, como hemos dicho, esto es un procesamiento secuencial de la web. Si nosotros ponemos los scripts al final de la web, estos scripts se van a ejecutar al final, pero el usuario ya va a poder estar chequeando la página, va a poder ver a dónde va a entrar, qué botón va a hacer clic. Y estos scripts al final, hay que tener en cuenta también los scripts. Los JavaScript tienen bucle for, pueden tener if. Todo esto lleva procesamiento del CPU, tanto digamos, en el servidor, sobre todo si tenemos ejecutando un Node.js, por ejemplo, como en el cliente. Digamos, tiene que descargar el archivo JavaScript y ejecutar lo que descargó. Entonces es importante ponerlo en la parte inferior. Después vamos a ver lo que son las paralización de descargas, y aquí tenemos un link con un ejemplo, que es este link. Vamos a darle F5 y vamos a ver que en nuestra página de la derecha ya cargó el título y cargó las imágenes, mientras que en la página de la izquierda, está un poco exagerado por supuesto, ya tenemos nuestra web, pero después de un tiempo bastante largo. Y acá nos indica que el documento ha sido, los scripts, digamos,
han sido puestos en el encabezado del documento, mientras que aquí han sido puestos en la parte inferior. Y bueno, acá nos da un buen ejemplo de cómo y las ventajas que podemos tener si ponemos los scripts en la parte inferior. Eh, bueno, habíamos nombrado las descargas paralelas. Y obviamente los tiempos de respuesta siempre son la cantidad de componentes que tenemos. Tenemos que descargar, por un lado, archivos imágenes, podemos descargar estilos, todo lo que es el HTML con el texto. Entonces cada componente genera una solicitud nueva, y cuando esto no está en el caché, obviamente, o si tenemos algún tipo de caché deshabilitado, vamos a tener que ir a buscar siempre al servidor esa solicitud. Entonces el usuario va a cargar nuestra página, no va a estar en caché, va a ir a buscar al servidor, y eso sobre todo demora sobre todo el ancho de banda. Hay que tener en cuenta, un parámetro a tener en cuenta del servidor, de este sistema, digamos, cliente-servidor. Y si no, y como decimos, si no está en caché, entonces el navegador va a ir a buscar en caché, y si no está en caché va a ir a buscar en el servidor, lo cual va a llevar una demora. Y sobre todo, como sabemos, la red es uno de los cuellos de botella en estos sistemas. Obviamente, si es un usuario que tiene deshabilitado el caché en el navegador, y es un usuario que estaba siempre entrando a esta web, bueno, esa descarga va a estar en el caché, y se van a renderizar mucho más rápido. Pero no es la idea. Siempre, como siempre les digo, hay que seguir estas reglas y estas buenas prácticas. Entonces dice: el navegador realiza solicitud de HTTP en paralelo. Tenemos que a partir de HTTP 1.0 las solicitudes se realizaban con una cierta cantidad de solicitudes en paralelo. La paralelización es una buena, digamos, forma de generar la performance, porque vamos a estar descargando dos cosas a la vez. Y por supuesto que esto depende de muchas cosas, del CPU, de cómo está configurado el servidor, el navegador. Pero después de HTTP 1.0, creo que se descargaron de 8 componentes. Ahora, a partir de HTTP 1.1 se descargan, hay una descarga en paralelo de dos componentes, como acá vemos en la imagen. Por supuesto, se descarga HTML y se descargan de dos componentes, eh, como estamos viendo en la imagen, digamos. Esto también lo podemos configurar desde el servidor, entrando a una configuración del servidor. Tanto puede ser, por ejemplo, la configuración del cliente, tanto como puede ser, por ejemplo, Firefox o Internet Explorer, y allí nos dirigimos a las configuraciones y podemos configurar la cantidad de solicitudes en paralelo. Descarga en paralelo, el cual por supuesto lleva un costo, que es el costo del CPU y el de ancho de banda. Después, una alternativa, que es usar, hay que tener en cuenta también que por cada estas descargas en paralelo es por nombre de host, o sea, son dos componentes por nombre de host. Por ejemplo, host 1 va a tener dos descargas en paralelo, host 2.com va a tener otra descarga en paralelo, host 3.com va a tener otra descarga en paralelo. Así que lo que se hace muchas veces es usar un CNAME para dividir sus componentes múltiples hosts y generar de esta forma una paralelización. Pero como siempre, hay un límite, digamos, con esto de la paralelización, el límite del CPU, y bueno, sobre todo del ancho de banda, que bueno, va mejorando, pero todavía falta en algunos lugares remotos. Todavía no tenemos un ancho de banda bueno, así que hay que pensar en todo, siempre en el peor caso, ¿no? Que no tenemos un CPU, cuando tenemos un CPU que no es muy bueno, y un ancho de banda que tampoco es bueno. Después tenemos que son las descargas de bloques de scripts. La descarga en paralelo está deshabilitada mientras se descarga una secuencia de comandos. Esto quiere decir que mientras se está descargando, por ejemplo, un script, la descarga en paralelo se deshabilita por defecto, y dice: el navegador bloquea las descargas paralelas cuando se cargan los scripts, para garantizar que los scripts se ejecuten en el orden correcto.
Y después tenemos lo que es el peor caso, que es cuando los scripts están en la parte superior, y es lo que yo le decía, el fenómeno de la pantalla en blanco, que es lo que vamos a tener. Vamos a descargar un documento HTML y vamos a tener el script, el JavaScript por ejemplo, que tenga un bucle for o alguna, por ejemplo, algún código de espera, y vamos a tener ahí el eje, digamos, horizontal es el tiempo, y vamos a tener ahí una larga espera hasta que ejecute el script, y después vamos a tener descarga en paralelo de los componentes. Lo cual, como decíamos, no es buena la performance y no va a ser buena la interacción con el usuario. Y el mejor caso, obviamente, es cuando lo encriptan en la parte inferior, como venimos diciendo, donde el contenido de la página no está bloqueando para que no se represente, que es lo que no queremos, que queremos que ya el usuario bien entre a la página, que tenga una interacción ya con la web y con nuestro componente, y los componentes visibles en la página se descargan lo antes posible, que es lo que decíamos recién. Bueno, pues ya como para cerrar, digamos, tenemos múltiples scripts en su página, agrava el problema. Si tenemos varios códigos JavaScript en la parte superior, o tenemos por ejemplo CDN que descargan JavaScript de un CDN, después de otro CDN, y así 3 o 4 es algo que agrava el problema. Y aquí, como dicen en algunas situaciones, no es fácil mover los comandos al final. Si por ejemplo la secuencia de comando usa document write para insertar parte, este es un caso por ejemplo cuando usamos document write, en la que necesariamente tenemos que mover los scripts para arriba, pero hay una alternativa, digamos, con el atributo defer, que obviamente eso se lo configura por código, eh, que le indica al navegador que sigue ejecutando, y que el archivo JavaScript que estamos ejecutando actualmente contiene este document write, y de esta manera lo podemos indicar al navegador que siga ejecutando, los demás componentes, y que no se quede trabado perdiendo tiempo, digamos, en esta secuencia de comandos. Así que bueno, hasta acá esta entrega. Recuerden, como siempre, la regla esta, la buena práctica de colocar los archivos JavaScript al final del documento, todos lo que son los scripts, para tener una buena experiencia. Como siempre les digo, como visto en la diapositiva anterior, no siempre es fácil mover los secuencias de comando al final, incluso puede tocar que lo pongan en la parte superior, digamos, porque no, siempre que lo amerite. Como siempre, cada problema depende. Estas no son, digamos, reglas que hay que seguir al pie de la letra. Digamos, ustedes tienen que ser lo que van a tomar la decisión y lo que van a probar. Sobre todo eso, hay que probar, hay que testear, con alguna herramienta, algún benchmarking, hacerle ahí o simplemente, como hemos visto recién, hacerle un F5 y ver con los tiempos de espera que uno tiene en el real, digamos, y qué tal la experiencia del usuario. Sobre todo eso, digamos, la interacción con el usuario es algo que le va a dar a usted una buena, digamos, un buen piso a donde afirmarse, y tener una buena performance sobre todo eso. Así que bueno, coloquen los archivos JavaScript en general coloquen JavaScript en el final de sus webs, y esto va a mejorar la performance en su sitio web. Así que hasta aquí esta entrega, los veo en el próximo video.